Bien, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar o seminario virtual, que hoy va a estar enfocado en el lado oscuro del liderazgo, en lo que llamamos potenciales descarriladores en tiempos de crisis, y cómo manejarlos, evitarlos, ojalá lograr que no haya consecuencias negativas. Claramente estamos viviendo tiempos desafiantes, interesantes, y la idea es poder ayudar. Perdón, creo que hice algo que no debería haber hecho. Ahí está. La idea es poder hablar acerca de cómo los potenciales descarriladores pueden afectar nuestra efectividad de liderazgo. Antes de empezar un poco de información con respecto a nuestra empresa, Alto Impacto es una empresa que partió en el año 1998 y que actualmente tiene oficinas tanto en Santiago, en Chile, como en Lima, en Perú. Y realizamos proyectos a nivel tanto regional como global. Nuestro foco está en acompañar a las organizaciones medianas y grandes en sus procesos de transformación, impactando positivamente los resultados para generar efectividad organizacional y convertir esa efectividad organizacional en la mayor ventaja competitiva, la mayor fuente de ventaja competitiva de las compañías con las que trabajamos. Para eso trabajamos en lo que nosotros llamamos la cadena de valor de la efectividad organizacional, que incluye trabajar en etapas previas, y la línea vertical más oscura que aparece acá está relacionada con lo que llamamos identificar potencial previa a esta línea vertical, que es cómo identificamos a aquellas personas que tienen potencial para incorporarlos en la organización a través de búsqueda de ejecutivos, procesos de reclutamiento de posiciones altas y evaluaciones muy especializadas en la detección del potencial de liderazgo. Y luego una serie de actividades que realizamos posterior a que la persona se cruza esta línea y se incorpora a la organización para acelerar su proceso de incorporación a la organización, para acelerar el proceso de llegar al nivel óptimo de desempeño, desarrollar constantemente sus competencias. Obviamente una persona que se incorpora a una organización puede tener las competencias para el cargo al que está postulando en un momento dado,
pero puede ser que obviamente no tenga las competencias para los siguientes niveles y la organización necesite desarrollarlos, pero no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal, en los equipos y a nivel de la organización como un todo, siempre con el objetivo de generar resultados superiores que se conviertan en ventajas competitivas para las organizaciones. Un poco de información rápidamente acerca de mí. Yo originalmente estudié ingeniería comercial, por lo tanto siempre la mirada es más desde el lado de los negocios y las organizaciones, pero luego he hecho bastante trabajo en el mundo más de las personas, en algún momento un diplomado en Biología del Conocer y de la Comunicación Humana con la Universidad de Chile, con el doctor Maturana y los otros profesionales del Departamento de Biología del Conocer. Diplomado también en Liderazgo de la Transformación Organizacional, más de 20 años de consultoría en recursos humanos a estas alturas, tanto en reclutamiento como en selección, como en desarrollo organizacional, y con mucha especialización en distintas metodologías de diagnóstico, tanto a nivel individual como a nivel organizacional y a nivel de equipos. Y relacionado con eso también múltiples certificaciones con distintos modelos, perspectivas, herramientas, etc. El webinar de hoy tiene una presentación que debería durar unos 45 o 50 minutos y luego deberíamos dejar algún tiempo para preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas en cualquier momento a través de la función de QIA o a través del chat. Estamos grabando esta presentación y vamos a hacer que la grabación esté disponible tanto para ustedes como para las demás personas que se incorporaron, o que se inscribieron, perdón. Como decía antes, pueden hacer preguntas a través de la función QIA. Y algunas recomendaciones, ojalá desconectarse del trabajo. Siempre el trabajo va a estar esperando, siempre los problemas van a estar esperando, pero es una oportunidad para detenerse, reflexionar y aprender y compartir. Apagar el celular, están todos en modo en silencio, pero de todas maneras para no tener interrupciones. Y el objetivo es compartir y aprender. Compartir nuestra experiencia ayudando a nuestros clientes, a los líderes de las empresas con las que trabajamos, a primero conocer, segundo reconocer y tercero gestionar efectivamente ciertas tendencias de comportamiento que pueden ser fortalezas en algunas ocasiones, pero también cuando están bajo presión se pueden convertir en potenciales descarriladores o en comportamientos problemáticos que disminuyen la efectividad del liderazgo y que erosionan la calidad de las relaciones, tanto de negocios como personales, a través de impactar la reputación de las personas. Estos comportamientos son muy interesantes, la mayoría de las personas tenemos por lo menos alguno, y hoy nos vamos a enfocar en aquellos que tienden a impactar más la efectividad del liderazgo. En Alto Impacto utilizamos un modelo simple, pero que creemos que es bastante efectivo, donde analizamos la efectividad organizacional y consideramos que hay tres grandes componentes de la efectividad organizacional. El primero de ellos es el talento con el que contamos en la organización o que somos capaces de atraer y mantener a lo largo del tiempo. Y por lo tanto las organizaciones tienen que ser capaces de identificar, de atraer, de desarrollar al mejor talento, porque esa es la materia prima a través de la cual van a poder realizar el trabajo de la organización. Pero todos sabemos que el mejor talento no es el único ingrediente que se necesita, sino también necesitamos una cultura o un ambiente que lleve a las personas a realizar su mejor trabajo, a realizar su mejor esfuerzo, a realizar su mayor contribución. El talento por sí solo no es suficiente como para generar efectividad organizacional. Necesitamos una cultura, un ambiente que lleve a las personas a generar su mayor contribución. Y todas las experiencias y toda la investigación muestran que lejos el factor que más influye en la capacidad de una persona de una organización para ser efectiva, tanto en el talento como en la cultura, es el liderazgo. Los líderes hacen o deshacen las organizaciones, decimos siempre, y por lo tanto es fundamental identificar y desarrollar el potencial de nuestros líderes y alinear a esos líderes con los objetivos y las prioridades de la organización para convertir
las capacidades individuales o las competencias individuales en capacidades colectivas en los equipos y en las organizaciones. Estos tres componentes de la efectividad organizacional están constantemente en interacción y todo el trabajo que nosotros hacemos en Alto Impacto siempre está enfocado en cómo impactar estos tres componentes al mismo tiempo o cómo están relacionados, entender cómo están relacionados para poder maximizar la efectividad de todo lo que hacemos. Ahora, una de las investigaciones más importantes que hemos encontrado es la realizada por Daniel Denison originalmente y la gente de Denison Consulting, con quien tenemos la suerte de trabajar muy de cerca. Y la gente de Denison Consulting desarrolló originalmente un modelo de cultura organizacional que ha sido utilizado por más de 5.000 compañías a nivel mundial y que constantemente todos los años lo utilizan más de 600 compañías para medir el estado de su cultura. Y lo que identificó Daniel Denison son 12 componentes, que son los que aparecen en el lado izquierdo, 12 componentes de las culturas de alto desempeño, que cuando están presentes en una organización, esa organización invariablemente tiene mejores resultados en distintos ámbitos, tanto resultados económicos como resultados de satisfacción de los clientes, satisfacción de los empleados, incluso indicadores como seguridad, gestión de riesgos, etc. Es un modelo que está probado, comprobado, soportado por toda la investigación y constantemente Denison está generando demostraciones del retorno sobre la inversión y de los indicadores que se mueven en la medida que uno construye una organización más efectiva. Y hace un tiempo, Denison llevó este mismo modelo a un modelo de liderazgo, que es el que aparece en el lado derecho, que toma los mismos 12 elementos, pero los convierte en competencias individuales. Entonces, si en una organización debería haber metas y objetivos, alguien, un líder y ojalá múltiples líderes, deberían definir esas metas y objetivos. Los líderes crean la visión compartida, los líderes gestionan la coordinación e integración, son cosas que no suceden por sí solas, sino que son acciones que los líderes deberían tomar. Y por lo tanto, uno de los grandes logros de esta perspectiva es que usamos el mismo lenguaje para hablar de la efectividad del liderazgo y para hablar de la efectividad de las culturas, y por lo tanto están totalmente alineados. Lo que vamos a ver hoy día es cuáles son los descarriladores que más impactan el potencial de una persona para desplegar las 12 competencias que aparecen en el lado derecho, y vamos a ver exactamente cómo se descomponen. Al mismo tiempo, nosotros trabajamos con la gente de Hogan Assessments, que es una de las compañías más respetadas a nivel mundial para medir personalidad específicamente y para medir la personalidad con un objetivo muy práctico que es predecir el desempeño laboral. Las personas que estamos en el mundo de gestión de personas, ya sea que estemos en un contexto de selección o en un contexto de desarrollo, constantemente tenemos que estar enfrentando la pregunta de si esa persona se va a desempeñar bien en ciertas circunstancias. ¿Qué tal se va a desempeñar esta persona si la subo a un nivel organizacional? ¿Qué tal se va a desempeñar esta persona si la contratamos para esta posición o si la incorporamos a nuestra organización, se va a adaptar a la cultura, etcétera? Entonces, nuestro objetivo siempre es predecir el desempeño laboral. Y para eso, Hogan ha identificado que hay por lo menos 3 grandes elementos de la personalidad que son lo que llamamos el lado más visible de la personalidad, que es todo lo que aparece en amarillo, que medimos con el inventario de personalidad de Hogan, que tiene que ver con las fortalezas que las personas tenemos para construir ambientes de alto desempeño y para tener alto desempeño nosotros mismos. El segundo elemento es lo que medimos con el inventario de motivos, valores y preferencias, el MVPI, lo que aparece abajo, que tiene que ver con cuál es el ambiente que vamos a tender a crear como líderes para generar un mayor desempeño. Y el tercer elemento son aquellos riesgos de desempeño que se pueden convertir en obstáculos o que pueden ser lo que llamamos potenciales descarriladores. Y al unir estas 3 perspectivas, podemos tener una mirada muy completa de
cuál es el potencial desempeño de una persona, especialmente porque Hogan siempre mira no tanto la identidad de una persona, que en pocas palabras es quién creo yo que soy, sino que la reputación, que es lo que otras personas dicen acerca de mí. Por lo tanto, no nos interesa tanto entender si la persona cree que está, por ejemplo, calificada para un cargo, o cree que puede ser buen líder, o cree que puede desempeñarse bien en una posición, sino que queremos entender qué es lo que dicen otras personas de esta persona o de la gente que tiene características similares a esta persona. Por lo tanto, no nos interesa tanto lo que las personas digan de sí mismas o cómo contestan alguna pregunta en particular, sino que nos interesa qué es lo que dicen otros acerca de las personas que contestan las preguntas de una forma específica. De esa manera podemos hacer una proyección o una predicción del potencial de liderazgo y de un montón de otros elementos de desempeño dependiendo de la posición para la que estamos contratando. Ahora, un ejercicio que hicimos desde Alto Impacto en colaboración con Hogan Assessments y con Denison hace varios años ya, el año 2012, fue mapear las 12 competencias del modelo de liderazgo de Denison a las 28 escalas de los inventarios de personalidad de Hogan, tanto el inventario de personalidad como la encuesta de desarrollo, como el inventario de motivos, valores y preferencias, para determinar cuáles de esas escalas impactan en las 12 competencias del modelo de liderazgo. Y la investigación fue muy interesante, ¿ya? Lo primero que concluimos fue que claramente hay muchos elementos de personalidad que impactan en la efectividad de un líder. La investigación mostró que las 7 escalas del inventario de personalidad influyen, por lo menos en alguna de las competencias de Denison, y la mayoría impacta múltiples de ellas. También la investigación mostró que 10 de los 11 descarriladores de la encuesta de desarrollo del modelo de descarriladores de Hogan impactan las competencias. Hay una sola que no impacta la efectividad del liderazgo, por lo menos en general para todas las culturas, que es arrogante. Y la razón de eso es que hay algunas culturas que tienen más tolerancia a la arrogancia y hay otras que tienen menos, pero los otros descarriladores impactan en la generalidad de las culturas. Y también hay 4 motivaciones que son importantes para cualquier cultura organizacional, y hay 6 que son específicas al tipo de organización que queremos, para la cual estamos seleccionando o con la que estamos trabajando, dependiendo de si es una organización con fines de lucro, o si es una organización pública, o si es una organización no gubernamental. Dependiendo del tipo de organización, algunos valores van a ser más importantes y otros menos. Lo importante es que a partir de las herramientas de Hogan podemos predecir el desempeño de liderazgo, el potencial de liderazgo de una persona en comparación con un benchmark de 15.000 gerentes y ejecutivos a nivel global, donde cada uno de los círculos concéntricos que aparecen acá representa un cuartil o un 25% de este benchmark de 15.000 gerentes y ejecutivos. Por lo tanto, si uno está en el nivel 1, está en el primer cuartil, entre 1 y 25. Si uno está en el nivel 2, está en el segundo cuartil, entre 26 y 50. Si está en el nivel 3, está en el tercer cuartil, sobre el promedio, entre 51 y 75. Y si está idealmente en el cuarto cuartil, significa que está en el máximo potencial, que tiene mejor potencial que al menos el 75% de los líderes a nivel mundial, y quizás más que ellos. Entonces, a través de esta herramienta podemos mapear muy bien y podemos identificar precisamente cuáles son los descarriladores que más impactan el potencial de liderazgo y con los cuales tenemos que tener más cuidado si es que queremos ser líderes más efectivos. Para eso, como decía antes, usamos la encuesta de desarrollo de Hogan, que es una herramienta que está relacionada con comportamientos que pueden afectar negativamente nuestra reputación o nuestro desempeño, que pueden afectar la relación con otras personas o nuestro desempeño individual.
Y quizás lo más importante de entender es que estos comportamientos son causados por creencias distorsionadas acerca de cómo los demás nos van a tratar o cómo los demás van a reaccionar, ¿ya? Por lo tanto, son comportamientos que están anclados en creencias muy fuertes muchas veces, que pueden haber sido verdad en algunas circunstancias en nuestro pasado, pero que no necesariamente están soportadas por la estadística o por lo que la experiencia puede mostrar. Y estos comportamientos suelen aparecer en dos tipos de situaciones. Suelen aparecer cuando las personas estamos en situaciones de estrés o cuando estamos en situaciones de complacencia. Cuando estamos aburridos, estos comportamientos pueden aparecer porque sentimos que podemos actuar como se nos ocurra. O cuando estamos en situaciones de estrés, actúan más como mecanismos de defensa y tienden a afectar tanto nuestra efectividad individual como nuestras relaciones interpersonales. Ahora, ¿para qué usamos la encuesta de desarrollo de Hogan? Bueno, lo usamos en coaching, en desarrollo, lo usamos en selección de cargos de alto nivel, de los niveles superiores de la organización, porque realmente los descarriladores tienden a replicarse en la organización. La gente observa no lo que los líderes dicen, sino lo que los líderes hacen y lo utilizan como una guía para cómo comportarse en la organización. Lo usamos también para entender el funcionamiento de equipos. A veces encontramos equipos que tienen descarriladores comunes. Cuando tenemos un equipo que tiene muchos de sus integrantes que son escépticos o desconfiados o que son demasiado narcisistas, demasiado arrogantes, obviamente eso influye en las decisiones que toma el equipo, en la dinámica del equipo y por lo tanto en la efectividad del equipo. Entonces, como decía antes, Hogan ha identificado 11 potenciales descarriladores, que son descarriladores como volátil, que es la persona que es emocionalmente volátil o que temperamental. Perdón, necesito hacer algo aquí. El siguiente es escéptico, que es una persona que tiende a ser inusualmente desconfiada. El siguiente es arrogante, que es una persona, perdón, arriesgado, una persona que toma riesgos a veces innecesarios. El siguiente es reservado, que es la persona que se mantiene distante, que prefiere mantener una distancia, no mostrar sus emociones ni sus reacciones. Luego está arrogante, que tiene que ver principalmente con narcisismo y con arrogancia. Cauteloso es la persona que es excesivamente cautelosa en la toma de decisiones, que tiende a creer que no tomar una decisión es una alternativa, cuando en realidad no tomar una decisión es tomar una decisión. Uno puede postergar las decisiones, pero no las consecuencias de las decisiones. ¿Alguien está preguntando si están en orden de importancia? No, están totalmente de forma aleatoria y vamos a hablar precisamente de eso ahora. Pasivo-agresivo es la persona que se resiste de forma pasiva. Perfeccionista es la persona que tiende hacia el perfeccionismo. Vamos a hablar más en detalle de las definiciones. Melodramático es la persona que tiende a exagerar, que tiende a ser demasiado histriónica muchas veces. Imaginativo es la persona que es tan creativa que muchas veces puede caer en la excentricidad. Y complaciente es la persona que tiende a ser más deseoso de agradar y que prefiere alinearse con lo que diga su jefe o lo que diga la autoridad, ¿sí? Ahora, precisamente relacionado con lo que estaba preguntando recién, uno de los primeros elementos que conviene entender o que ayuda mucho es que estos 11 descarriladores, como decía antes, todos influyen en nuestra efectividad, todos pueden afectar nuestra efectividad de liderazgo, pero se agrupan en 3 grandes categorías. Y la forma como yo normalmente explico estas 3 categorías es, en inglés hay una expresión para las situaciones de presión que son situaciones de fight or flight, o sea, situaciones donde o voy a la pelea o me retiro,
pero no me puedo quedar indiferente porque son situaciones realmente críticas. Y precisamente eso es lo que ha encontrado Hogan. Hay 3 grandes categorías, los primeros 5 comportamientos, los primeros 5 descarriladores, que son volátil, escéptico, cauteloso, reservado y pasivo-agresivo, están en una categoría que llamamos alejarse de otros o alejarse de los demás, ¿no? ¿Qué significa esto? Son las personas que en una situación de presión se retiran. Eso es la reacción de de flight en inglés, ¿no es cierto? Que es retirarse de la situación. Ahora, uno no siempre puede retirarse físicamente, pero sí siempre puede retirarse mentalmente, y es como la expresión que uno muchas veces usa de la persona que se va hacia adentro de alguna forma. Los siguientes 4 descarriladores, arrogante, arriesgado, melodramático e imaginativo, están en una categoría que llamamos confrontar a otros o confrontar a los demás. Esta es la reacción de fight en inglés, que es ir a la pelea, que es la persona que dice, bueno, ¿quieres pelear? Peleamos. Entonces, están estas 2 categorías, y también Hogan ha encontrado que hay una tercera categoría que desde el punto de vista psicológico es como la persona que deja de existir como una entidad independiente y que se fusiona con otras personas o que se acerca a otras personas. Y ahí hay dos comportamientos específicos que son perfeccionista, que es la persona que se fusiona con el trabajo, que de alguna forma se entrega al trabajo y que dice, lo que yo prefiera no importa, lo que importa es qué es lo que requiere el trabajo. Y complaciente es la persona que tiende a alinearse con la autoridad y tiende a fusionarse con la autoridad y dice, lo que yo prefiera no importa, lo que importa es lo que diga mi jefe o lo que diga la organización o la autoridad. Entonces, obviamente no tenemos el tiempo de entrar en todo el detalle. Esto es parte de una certificación que nosotros tenemos de 2 días completos, donde usamos medio día entero para hablar de los descarriladores. Pero esta primera perspectiva es muy útil porque vamos a ver que es bastante común encontrar agrupaciones, no en todos los casos, pero en algunos casos con las personas se pueden agrupar. Entonces, si miramos los descarriladores de alejarse de los demás, que tienen que ver con la persona que maneja sus sentimientos de ineptitud, evitando conexiones verdaderas con otros. O sea, si yo no conecto de forma genuina con otras personas, otros no se van a dar cuenta que yo no tengo confianza en mí mismo, o que yo me siento inepto o incapaz de hacer las cosas. Aquí es donde están los comportamientos como volátil, que son manifestaciones emocionales que se mueven entre mucho entusiasmo, mucha pasión, pero al mismo tiempo es una persona que se desagrada rápidamente de las personas o de los proyectos cuando las cosas no salen tan fácilmente. Entonces, una persona muy apasionada, con mucha energía, pero que se desilusiona fácilmente. Entre paréntesis, no hay ninguno de estos comportamientos que sea mejor que los demás o absolutamente positivo. Todos son mecanismos de defensa que nos pueden meter en problemas. La persona que es escéptica es una persona que está muy alerta a posibilidades de ser traicionado o de ser desaprobado por otras personas, y cuando detecta ese tipo de signos se pone a la defensiva. La persona que es cautelosa es una persona que es muy insegura y que teme ser criticada y que fundamentalmente prefiere postergar las decisiones más que equivocarse. Cauteloso tiene que ver con un miedo inusual al fracaso. La persona tiende a pensar que el fracaso va a ser fatal, que rara vez lo es. Reservado es la persona que tiende a tener más cara de póker, que tiende a ser más reservado, más callado, más distante de los demás, porque siente que si muestra sus propias emociones, los demás lo van a manipular y por lo tanto prefiere mantener esa distancia. Y la persona que es pasivo-agresivo es una persona que se resiste pasivamente, que parece colaboradora, pero que en realidad no tiene ningún interés en contribuir. Y es relativamente común encontrar, obviamente no sucede siempre, pero es relativamente común encontrar agrupaciones de estos 5 descarriladores, donde podemos ver claramente que la persona tiene una tendencia hacia alejarse de los demás bajo presión, a mantener una distancia y a
evitar tener conexiones genuinas con otras personas. Los siguientes 4 comportamientos o descarriladores, como decía antes, están en la categoría de confrontar a los demás y que tienen que ver con las personas que manejan su falta de confianza en sí mismas a través de dominar y manipular a otros. O sea, si yo domino a otras personas, esas otras personas no se van a dar cuenta que yo en realidad no soy tan capaz como me gustaría. Alguien pregunta, en el equipo de manejo de crisis, ¿hay que tener un líder idóneo a la altura de la crisis, más un suplente que descanse y no se queme? ¿Cuál debe ser el perfil según Hogan? Yo no estoy tan seguro de si esa es la mezcla. Mientras más líderes potentes tengamos, los resultados normalmente van a ser mejores. Eso por lo menos es nuestra experiencia. Ese tipo de estrategias a veces pueden funcionar bien en una situación, pero no son muy sostenibles desde mi punto de vista. Bien. Confrontar a otros, como decía, los comportamientos, los descarriladores son arrogantes, que es la persona que tiende a ser más narcisista, que suele ser muy inteligente, suele ser carismática, se promueve a sí misma y se muestra tan segura de sí mismo que muchas veces es visto como demasiado arrogante por otras personas. Las personas arriesgadas son personas que buscan la emoción y ponen a prueba los límites. Fundamentalmente los arriesgados son personas que tienden a creer que con su encanto van a poder convencer a los demás. Y a veces lo consiguen, obviamente. Las personas melodramáticas son personas que tienden a expresarse de forma muy dramática, muy exuberante, tienden a ser impulsivos, tienden a usar, yo siempre digo, la estrategia de si no los puedes convencer, confúndelos. Y por lo tanto son personas que si no se pierden en el tronco, se van por las ramas y muchas veces no tienen mucho impacto como líderes. Y finalmente, las personas altamente imaginativas son personas muy creativas, muy innovadoras, pero están mucho más enfocadas normalmente en crear nuevas soluciones que en aplicar las soluciones que ya existen, y desde ese punto de vista muchas veces tienden a reinventar la rueda. Y también es bastante común encontrar agrupaciones de este tipo, donde claramente hay una tendencia a confrontar a los demás. Esta es una agrupación que encontramos mucho en posiciones ejecutivas, en candidatos a posiciones ejecutivas o personas que ocupan posiciones ejecutivas, y que les funciona bien a nivel individual, pero que tiene bastantes limitaciones para construir equipos y organizaciones de alto desempeño. Y finalmente, están los 2 últimos comportamientos o descarriladores, que son perfeccionista y complaciente, que es la persona que maneja sus propias inseguridades a través de establecer alianzas con otras personas o con la situación. El perfeccionista, como decía antes, se fusiona con el trabajo y se enfoca en hacer el trabajo lo más perfecto posible. El complaciente es la persona que tiende a alinearse con la autoridad y que no toma acción hasta que tiene la autorización clara e inequívoca de su jefe. Y también encontramos agrupaciones de ese tipo en las personas. Entonces, esta es una mirada muy rápida a los descarriladores. Tengo a alguien que está haciendo una pregunta. Alguien está diciendo que el volumen está bajo, no sé si es algo que están experimentando todos. Alguien comenta también, para el perfeccionista nunca es algo suficiente. Depende del grado de perfeccionismo, pero la verdad es que sí, la atención o la tendencia del perfeccionista es que la persona
no suelta una tarea hasta que está perfecta, y el problema muchas veces es que se le acaba el tiempo o que no alcanza a terminar todo lo que tiene que hacer o que quiere hacer, y por lo tanto no avanza lo suficiente. También vamos a ver que perfeccionista es una de los descarriladores que más impacta el liderazgo, y vamos a ver cómo lo impacta. Bien, como decía antes, el modelo de liderazgo de Denison lo mapeamos al modelo de Hogan y generamos esta mirada de potencial de liderazgo. Y quiero hoy día enfocarme en tres descarriladores que son los que tienen más impacto en las 12 competencias de Denison. Son tres descarriladores que impactan 4 competencias cada uno. Algunos se repiten obviamente las competencias. El primero es volátil, que como decíamos antes, la persona que es muy entusiasta, tiene mucha pasión, pero que luego se desilusiona fácilmente cuando las cosas no salen tan fácil o tan perfecto como les gustaría. Volátil impacta 4 competencias. La primera es define metas y objetivos. La siguiente es crea una visión compartida. También empodera a otras personas y trabaja para lograr acuerdos. Escéptico también impacta 4 competencias. Enfatiza el enfoque en el cliente, gestiona la coordinación e integración, construye orientación de equipo y empodera a otras personas. Y como ven, se repite, empodera a otras personas. Y perfeccionista también impacta a empoderar a otras personas. Obviamente es una competencia que tiene mucho impacto en la construcción de equipos. También promueve el aprendizaje organizacional, desarrolla la capacidad organizacional y define intención y dirección estratégica. Entonces vamos a hablar primero del volátil. Volátil, como decía antes, son comportamientos de personas que tienden a ser temperamentales, que oscilan mucho entre el entusiasmo y el pesimismo, que suelen ser difíciles de agradar, se entusiasman mucho con las personas, con los proyectos, pero se desilusionan rápidamente si es que los resultados no salen tan bien o tan perfectos como les gustaría. Por un lado, todos los descarriladores tienen fortalezas y también tienen el lado oscuro. Por un lado, el volátil es una persona muy interesante porque es una persona que tiene mucha energía, que es muy intensa y se entusiasma mucho, muy apasionada, pero también es una persona que tiende a ser temperamental y a ser difícil de agradar. Muchas veces puede cambiar incluso los estándares de manera aleatoria, se podría decir. Señales que muestran que una persona puede ser volátil son situaciones donde otras personas sienten que tienen que andar cuidado con uno, como pisando huevos, que tienen que manejar mucho, poner mucha atención a nuestro estado de ánimo, saber con qué pie nos levantamos hoy día, si nos levantamos con el pie derecho o con el pie izquierdo, y dependiendo de eso nos van a dar buenas o malas noticias. Y por lo tanto hay que gestionar mucho el estado de ánimo, hay que tener mucho cuidado con cuándo se comunica algo o cuándo se evita comunicar, que obviamente afecta la efectividad del liderazgo. Son personas que fluctúan mucho entre el optimismo y el pesimismo, entre estados de ánimo positivos y negativos, y a veces explotan ante los errores mínimos, lo cual significa que otras personas perciben una falta de persistencia. Si yo tengo mucha pasión hoy día y después mañana me desilusiono fácilmente con el proyecto, tengo esta como montaña rusa emocional con respecto a las personas y los proyectos que afecta la efectividad claramente. Algunas sugerencias para lidiar con el volátil. Sé que ustedes tienen, precisamente alguien está preguntando cómo se saca lo mejor de alguien que es muy volátil. Bueno, hay algunas sugerencias de coaching. Por un lado, que la persona siga usando y siga actuando de manera apasionada, que tenga energía, que tenga entusiasmo, porque eso es positivo con los equipos, con los pares, pero que evite perder el control emocional, que no se deje llevar por sus estados emocionales, definitivamente que no grite y que no maltrate a las personas, que a veces desafortunadamente sucede con las personas muy apasionadas. Y principalmente que la persona analice cuáles son las situaciones que le frustran
cuándo se altera, qué es lo que le gatilla, qué es lo que hace que la persona cambie de estados de ánimo. También que se dé cuenta que muchas veces van a evaluar a las personas y a los proyectos dependiendo de su estado de ánimo, cuando en realidad la bondad o no bondad de un proyecto no tiene mucho que ver con el estado de ánimo del líder, en términos de si es un buen proyecto o no, pero sí el estado de ánimo puede afectar la implementación de ese proyecto y que finalmente termine siendo un buen proyecto o no. Y también que la persona ejercite retirarse de la situación, que reconozca cuando está entrando en problemas de control emocional y que se tome un tiempo de descanso. Entonces, la pasión es muy buena, pero tenemos que aprender a canalizarla y manejarla para nuestro favor y no para y evitar que afecte la relación con otras personas. El siguiente es el escéptico. El escéptico tiene que ver con comportamientos que son personas que parecen incrédulas, que tienden a no confiar en los demás y especialmente que dudan de las verdaderas intenciones de otros, incluso cuando las personas están tratando de ayudarlos y se sienten maltratados. La persona altamente escéptica es una persona que siempre está preguntándose por qué los demás están haciendo esto, incluso cuando les están ayudando. ¿Por qué me estará ayudando esta persona? Esto es sospechoso. Son personas que parecen y se ven muy inteligentes, muy perceptivos. Alguien está preguntando si el liderazgo depende de rasgos de personalidad. El paradigma desde el que hablan es que el liderazgo nace más que se hace. Me parece peligroso. El liderazgo es una habilidad que se puede aprender como cualquier otra. ¿Estamos de acuerdo? No estamos diciendo que el líder nace más que se hace. La personalidad de las personas es estable, pero también puede cambiar a lo largo del tiempo. Y lo que estamos diciendo es que hay elementos que aparecen bajo presión y que pueden meter en problemas a las personas, que se complementan con los elementos más estables de la personalidad en condiciones normales. Pero la experiencia muestra que, si bien es cierto que el liderazgo es una habilidad y puede ser aprendida, hay personas que obviamente tienen mayor propensión a actuar como líderes y ser efectivos como líderes. Como decía antes, el escéptico es una persona que tiende a ser vista como muy inteligente, como muy perceptivo. Uno muchas veces se pregunta cómo se le ocurrió eso que me está preguntando o que me está cuestionando. Y es una persona que, bueno, cínico en realidad, esta es una traducción del inglés, que es más incrédulo y una persona que no confía en otros. Algunas señales de peligro del escéptico es la persona que tiende a cuestionar los motivos auténticos de los demás. Pueden ser muy duros en la crítica cuando proveen retroalimentación. Pueden obsesionarse con lo que sale mal y podrían no tomar acción a causa de la desconfianza o la incredulidad. Y a esas personas les sugerimos que está bien que piensen y analicen los motivos y las intenciones de otras personas, pero no necesariamente todo el mundo está tratando de perjudicarlos. Eviten o que ojalá no sigan discutiendo con otras personas, a menos que haya una manera de llegar a un acuerdo, porque realmente el escéptico puede discutir eternamente. Y también algo que trabajamos mucho en situaciones de coaching es que estos líderes aprendan a distinguir que hay algunas personas, por lo menos, en las que pueden confiar más. Hay algunas personas en las que pueden confiar más y por lo tanto distinguir y no tratar a toda la gente con la misma vara, se podría decir. Estoy tratando de llegar al chat. Sí, alguien comenta que el líder no genera confianza dado que no confía. Efectivamente, es un mecanismo de mantener a la gente alejada y por lo tanto no confía en los demás y tampoco da confianza. El que mantiene una distancia también genera esa distancia de parte de otras personas. Y finalmente el perfeccionista es
descarrilador que tiene que ver con la persona que es muy meticulosa, que es muy precisa, que es muy crítica del desempeño de otros, que tiende a pensar que no hay nadie que pueda hacer el trabajo tan bien como ellos. Y claro, tiene un aspecto que es positivo, que es enfocarse en los detalles, ser trabajador, ser dedicado, pero por otro lado puede ser demasiado perfeccionista, demasiado exigente. Como líder puede tender a no delegar en otras personas simplemente y no desarrollar a otras personas porque no hay nadie que pueda hacer el trabajo tan bien como ellos. Estas personas se concentran tanto en los detalles que pasan por alto el panorama general o lo obvio, o se les pasan las fechas de entrega. A veces les cuesta mucho trabajo delegar y tienden a subestimar a otras personas. Tienen que retener la tarea, aunque sea muy pequeña, hasta que esté perfecta. Y a estas personas les recomendamos que obviamente sigan trabajando muy duro, que sean cuidadosos y que sean un modelo a seguir en términos de los altos estándares que siguen, pero que eviten criticar excesivamente el trabajo de los subordinados, que eviten señalar cuáles son las equivocaciones o las carencias, y sobre todo exigir a las personas que hagan el trabajo exactamente como uno lo hace, que además normalmente rara vez es un trabajo exactamente perfecto porque todas las personas cometemos errores. Y por eso tenemos que dar espacio y delegar tareas a los subordinados. Obviamente no significa dejar que la gente haga cualquier cosa, pero sí entender que es natural que las personas cometan algunos errores en el proceso de ir aprendiendo, y lo que tenemos que hacer como líderes es proveer retroalimentación, dar guía y ayudar a las personas a que se desarrollen. Cuando una persona tiene uno o más de estos descarriladores, tiende a no desempeñarse bien como líder, y hay una herramienta que ustedes pueden descargar de nuestro sitio web que le llamamos la matriz estratégica para líderes transformacionales, que hace una descripción de cómo se ve cada uno de los 4 niveles en las 12 competencias de Denison. Obviamente el ideal es lo que está en la columna de la derecha, que es que parece como 10, 11 o 12, o el cuarto cuartil, pero obviamente en la medida que uno tenga los descarriladores puede ir bajando en su efectividad, ojalá no hasta el nivel más bajo, pero sí puede bajar su efectividad, y por lo tanto esta herramienta también les puede ayudar para hacer una primera evaluación de su estilo de liderazgo o de alguno de los subordinados. Entonces, esta tiene 2 páginas con las 12 competencias, y como les decía, pueden bajarla desde nuestro sitio web. Bien. Finalmente quiero invitarlos a nuestro próximo seminario virtual, que va a ser el próximo día lunes, también a la misma hora de Chile, a las 12 del mediodía. En Chile vamos a cambiar la hora, así que vamos a tener 1 hora de diferencia solamente con Perú, con Colombia también, creo, y con México vamos a tener 1 hora de diferencia, y otros países vamos a tener distintos horarios. El próximo seminario está relacionado con cómo liderar con propósito, cómo usar la potencia de los valores y motivaciones para construir culturas de alto engagement y de alta efectividad. Y se pueden inscribir a través de nuestro sitio web en altoimpacto.com/eventos. Y el taller lo que va a hacer es ayudar a los líderes a entender cómo usar las motivaciones para construir equipos de alta efectividad y culturas de alto engagement. Vamos a hablar del modelo de motivaciones, valores e intereses personales de Hogan, y vamos a hablar también cómo impacta la matriz de líderes transformacionales. Veo que, bueno, tenemos algunos minutos todavía, tengo un par de preguntas. Alguien dice, todas las sugerencias, si bien están enfocadas en cada elemento, deberían ser planteadas finalmente teniendo el análisis de las otras dimensiones. Sí, definitivamente. Como les decía antes, estos descarriladores están relacionados con el liderazgo y con las competencias de liderazgo. Y en el programa de certificación que tenemos de Hogan, pasamos mediodía hablando en detalle de cada uno de los descarriladores y cómo utilizarlos en situaciones de selección y de desarrollo.
y por lo tanto no podemos entrar en todo el detalle, pero obviamente uno tiene que mirar no solamente los otros descarriladores, sino también los otros, las otras características y las motivaciones e intereses personales. Alguien pregunta en el chat. Bueno, parece que le pareció interesante. Alguien dice cómo suelen recibir este análisis de un líder que tiene los principales gatilladores, dado que son mecanismos de defensa. Obviamente, dar feedback de los resultados es fundamental y tener habilidades de consultoría y de retroalimentación es fundamental. Construir un ambiente de confianza también, obvio, es muy importante. Y eso es algo que trabajamos también con consultores, tanto externos como internos, en cómo proveer retroalimentación a las personas con las que trabajan cuando tienen sus resultados. Es algo que hacemos constantemente y obviamente consideramos y generar ese espacio de confianza. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable tomar los test? En general, como medimos aspectos que son bastante estructurales, normalmente recomendamos que las personas lo tomen después de 24 meses, definitivamente después de 36 meses, pero no sirven mucho para medir el progreso de coaching. Para eso usamos otras herramientas de 360 grados. Que son complementarias y Denison tiene una herramienta de 360 grados que es complementaria a esta. Alguien pregunta cómo nace Hogan, si se basa en Big Five. Sí, el inventario de personalidad de Hogan se basa en Big Five, pero el modelo de descarriladores no se basa en el Big Five, sino que se basa en, fundamentalmente, los 11 descarriladores están alineados con las 11 patologías que aparecen en el DSM-4, que es el Diccionario de Desórdenes Mentales de la Psiquiatría, pero lo medimos no desde un punto de vista patológico, sino dentro de rangos de comportamiento normal. Dicen que en crisis es importante innovar bajo presión. Sería muy descarrilador que el líder planteara la pregunta a su equipo de trabajo: ¿cómo cambiarías nuestra forma de hacer este negocio? Yo creo que no, y especialmente en las circunstancias en las que estamos, y no me refiero específicamente a estas últimas semanas, sino que en las circunstancias en que está el mundo, yo creo que constantemente tenemos que estar mirando, cuestionando, proponiendo distintas formas. Hay un principio que yo aprendí en ingeniería comercial cuando hablábamos de contabilidad, y es: en el largo plazo todos los costos son variables. No hay costos fijos en el largo plazo. Y deberíamos mirar todas las cosas desde esa perspectiva. En el largo plazo no hay nada que no sea variable y que no se pueda y se deba mirar, cuestionar, proponer, aunque puede haber restricciones en el corto plazo, pero incluso plazos que uno cree que nunca van a llegar, como los 100 años del Canal de Panamá o también la llegada del año 1999 para la entrega de Hong Kong a China. En algún momento pueden ser plazos eternos, pero finalmente llegan. Entonces hay que estar siempre mirando y cuestionando las formas como hacemos las cosas. Alguien comenta que tuvo bastantes dificultades con la internet, la conexión. Como decía al principio, estamos grabando el webinar y vamos a compartirlo con ustedes tan pronto como podamos, seguramente en un par de días. Así que les agradecemos mucho su participación. Si no hay más preguntas, no veo más preguntas ni comentarios. Les agradezco el tiempo, la participación, y espero sinceramente que esto haya sido útil para ustedes, y quedo a su disposición para cualquier consulta que tengan. Hay una pregunta que es: ¿qué pasa si alguien no está completamente en desacuerdo con sus resultados, diciendo que estaba estresado mientras respondía? Supongo que si alguien no está completamente de acuerdo con sus resultados,
Eh, También es parte de la habilidad de cómo manejar esta situación. La respuesta normalmente que damos es que nosotros no somos dueños de la verdad, lo que transmitimos solamente lo que aparece en las respuestas, y le recomendamos a la persona que verifique con personas que la conozcan bien, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Y eso suele ser una muy buena solución. Es típico que los hombres van donde su señora y le preguntan y la señora confirma absolutamente que los resultados están bien y que se lo ha estado tratando de decir durante mucho tiempo. Y por lo tanto es parte de la dinámica normal. Pero obviamente la habilidad de consultoría está en ganarse la confianza de las personas, en ir presentando la información de una manera que no sea amenazante. Y realmente lo más probable es que los resultados estén correctos y o nosotros no lo estemos presentando adecuadamente o la persona quizás no lo esté entendiendo y tenemos que seguir buscando una forma que lo entienda. Se debería pedir que llenen el assessment en un momento del día en que se encuentre tranquila. Eso lo hacemos normalmente. Le pedimos a la persona que se concentre en responder el assessment, que no hay respuestas correctas ni incorrectas, que trate de hacerlo en una situación donde no haya grandes interrupciones. Y si no tiene esas condiciones, perfectamente puede dejar la respuesta de lado y entrar a responder en otro momento. No, el cuestionario necesita ser respondido todo en una sola sesión, pero los distintos cuestionarios se pueden responder en distintas sesiones y la persona puede parar. Y tenemos distintos mecanismos que nos permiten verificar si la persona tuvo alguna situación, a pesar de que son assessments que no están controlados por tiempo, sí podemos saber cuánto tiempo se demoró y obviamente si es que hay otros elementos que pueden haber generado ruido. Pero lo normal es que las personas, cuando presentamos la información adecuadamente, la vayan aceptando y sobre todo si la verifican con gente que los conoce bien y que les puede dar feedback. Bien, si no hay preguntas adicionales, nuevamente les agradezco su tiempo y su participación. Ya estamos casi sobre la hora, así que los invito nuevamente a participar en nuestro próximo webinar la próxima semana en este mismo horario. Les vamos a mandar información más específica a través del email para que se puedan inscribir. Muchas gracias.